Muy buenas noches, de este lado el pastor Salomón de la Cruz les saluda para hacer la presentación también del tema de la 10ª semana que tenemos en Medio Oriente a través de estas conferencias, y es del 17 al 21 de noviembre. Vamos a tener el tema El Pacto del Fin por un invitado muy especial. Es un tema, por más decir, muy importante, porque es uno de los temas que pues nos hace noticia, nos hace pertinente al tema que se está desarrollando, sobre todo en este momento en Medio Oriente, después de una serie de tratados de paz que ha habido. Desde a partir de ciertas guerras se han desarrollado varios tratados de paz, y esto ha llamado la atención de los escatólogos, mayormente basado en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, cuando se habla del día del Señor que viene como ladrón para aquellos que están en la noche y que no están velando, es decir, no para la iglesia, no para el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, para ellos es la advertencia de este día del Señor, que se trata no de un día de 24 horas desde luego, pero sí de un periodo de castigo. Y cuando en ese periodo de tiempo, que consta del periodo llamado los tiempos y las ocasiones, es decir, Cronos y Kairos, son periodos judaicos. En ese periodo de tiempo, cuando digan, la expresión griega es interesante, porque la expresión cuando digan paz y seguridad es jotan legosin, es decir, está en un presente subjuntivo en voz activa, y los que saben griego entienden bien que la traducción es cuando estén diciendo paz y seguridad, o cuando empiecen a decir paz y seguridad. Es interesante porque precisamente en los días de Pablo se recordaba Jeremías 6:14 de los falsos profetas que anuncian paz, pero en general para aquellos profetas jerusalemitanos que anunciaban paz en el tiempo del Imperio Romano en general, Pompeyo en ese siglo, que era quien había rodeado Jerusalén, pues se iba a realizar la matanza del año 70 por Tito Vespasiano. Bueno, había una cuestión muy interesante, porque estaba un proyecto político que se denominaba Paz y Seguridad, Pax Ex Securitas, así se llamaba en el lenguaje latín del Imperio Romano, y esta tenía dos connotaciones, una religiosa y una política. Por lo tanto, tenemos que dimensionar esto, no solamente en el área política, pero también religiosa, y ver qué es lo que está sucediendo. Mayormente los escatólogos lo relacionan con Daniel 9:27, y que será una falsa paz que pues ahora sí que se va a estar promoviendo, y esto va a llevar a una destrucción de repente, que es un detonante que podría ser tanto un juicio directo desde el cielo, como también no se descarta el hecho de que sea el resultado de ese tipo de tratados, sea un tipo de destrucción por medio de armas construidas por el hombre. Pero bueno, pues para ello tenemos a un hermano muy querido en el grupo, es el pastor Héctor Olowati, más conocido dentro de este grupo por las exposiciones que ha hecho concernientes a al dominio que él tiene en el tema. Es representante en el norte de Argentina de la Sociedad Bíblica Trinitaria de Londres, pero él es pastor en la Iglesia Cristiana Bíblica Misionera de Salta, Argentina, capital de Salta, Argentina, director del Ministerio Radial FM Bíblica, con servicio online en www.fmbiblia.org, y trabaja con señal de radiodifusión en varias estaciones de FM en el país. Él es graduado en teología con estudios de bibliología, soteriología bíblica y escatología bíblica. Y desde su ministerio hacen obra misionera en varias zonas de la provincia de Salta y Catamarca. También tiene un ministerio de Facebook con Iglesia Cristiana Bíblica Misionera de Salta y servicio de estudios bíblicos por mensajería en WhatsApp. En este grupo él ha ganado
un prestigio muy especial y es un profesor muy querido y respetado aquí en ese grupo. Profesor Héctor Olowati, este es su espacio y este es su tema, el pacto del fin. Yo creo que esto va a ser súper interesante para todos nosotros. Un abrazo, ya usted nos va a indicar qué es lo que procede en este estudio. Un abrazo, mi hermano. Muy buenos días a todo el grupo de instrucción teológica. Gracias por la bienvenida del hermano Salomón y muy agradecido por la presentación. A veces mucha alabanza parece que a uno le hace importante, pero no es tan así. Mi trabajo va por el camino sencillo, pero tratamos de ayudar y colaborar en lo que el Señor a nosotros nos permite. Así que agradecido a todos también por la aceptación. Y bueno, esta semana vamos a tener un tema interesante, bastante intrigante para algunos. Y la idea es durante el día comenzar a mandar los audios para ir desarrollando, introduciéndonos primeramente y desarrollando este tema que hoy la verdad está muy cercano, es un tema que verdaderamente atañe mucho a lo que es Medio Oriente, que fueron los últimos estudios que se fueron dando en las semanas anteriores, en este viaje que se está haciendo, así en palabras del hermano Salomón. Y la verdad, muchos de los temas que se dieron fueron muy interesantes. Espero que la mayoría de los integrantes del grupo los tengan en cuenta porque justamente evito hablar de temas alrededor de lo que me toca en esta semana porque entiendo que ya se han dado charlas sobre algunos asuntos que rodean al pacto del fin, aunque voy a hacer una pequeña introducción y a la vez también tocar algunos temas alrededor del pacto, tanto antes como después, sus propósitos y los porqués y cómo Israel caerá en una aceptación peligrosa de hacer un pacto con el anticristo. Y también ese pacto incluirá naciones que estarán junto al anticristo, pero todo será con el fin que el anticristo pueda llegar a Jerusalén y sentarse y posesionarse en el mismo templo y así cumpliéndose la abominación desoladora. Vamos a ver algunos detalles proféticos también con la ayuda del Señor que se nos muestran a través de Daniel y Jesús principalmente, y por supuesto no va a faltar el apóstol Pablo que nos dará un aporte muy bueno respecto a todo esto. Pero es importante saber que el pacto del fin es el pacto que hoy prácticamente está cerca de nuestras narices. Cuando veamos algunos, voy a mandar un video más adelante que me parece algo muy interesante y cómo en forma ya directa, abierta y sin ningún estupor se está hablando verdaderamente de lo que es anular incluso las iglesias, anular todo lo que sea Dios y verdaderamente llevar al humanismo y al transhumanismo al el mundo entero. Y esto creo no falta mucho y creo que el tema del pacto del fin es un tema no solo actual, sino también nos puede dar un panorama de lo que espera si la iglesia aún continuará acá, lo que espera en el tema de la clandestinidad de los creyentes y también lo que vamos a tener que sobrellevar si el Señor no viene antes. Quiero ser sincero, no creo que lo peor de todo va a acontecer mientras la iglesia esté aquí, pero posiblemente vamos a empezar a ver, quizás a vislumbrar lo que será en sí el misterio de iniquidad que se va a revelar con la llegada del anticristo. Así que bueno, espero que podamos verdaderamente entrar a un interesante tema en esta semana con la ayuda del Señor. Así que desde ya pido sus oraciones y estamos orando para que el Señor nos ayude a tener un tiempo de charla, de clase, de cátedra, de como ustedes lo quieran llamar,
para así de esta manera desarrollar este tema del pacto del fin. Así que desde ya muy agradecidos a todos por sus atenciones y a quienes le pueda servir estos temas que vamos a hablar. Entonces será grato para mí el compartirlos y que los puedan compartir con otros también. Respecto a preguntas, respecto a comentarios de lo que vamos a ir desarrollando, se podrán hacer comentarios más que todo al respecto, no habrá problema. Las preguntas veré de poder estar para el viernes listo, pero si surge algo muy intrigante, trataré de responder al momento en que las hagan. No es que me voy a cerrar directamente a que se comente mientras estoy desarrollando la charla, pero sí quisiera simplemente que se hagan comentarios respecto nomás al tema y las preguntas que se hagan solo que sean respecto a lo que se habla o a lo que no se entendió. Más que todo eso es lo que quisiera que nos limitemos para no perder el hilo de lo que vamos a ver en esta semana. Así que desde ya, muchas gracias a todos y en un rato comenzaré el desarrollo con la introducción y el tema en sí que vamos a tratar. Muy bien, aquí vamos a comenzar esta exposición que hacemos en esta semana. Damos gracias a Dios que nos permite nuevamente encontrarnos para un tema bíblico y en este caso el título, tal como se lo presentó, será el pacto del fin. Este pacto del fin, su pasaje o su versículo, su texto principal está en Daniel 9:27, que dice lo siguiente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cuando nos ponemos a pensar en este tema del pacto del fin, siempre y lo primero que vemos es al anticristo apoderándose del corazón, del pensamiento hebreo para poder de alguna manera llegar a ellos y llegar a establecerse como el Mesías que ellos tanto esperan. También vemos a un Israel que se contenta y se alegra por esto, pensando, bueno, por fin ha llegado el momento, y de esa manera nosotros hacemos o conjugamos el pensamiento en que el pacto del fin radica en uno de los que está para cumplir, no lo cumple, en este caso el anticristo, e Israel queda despavorido y decepcionado de lo que ha hecho y se da cuenta, por supuesto, que esto ha sido un fracaso y ha sido un error gravísimo. Es lo que más o menos vamos a ir viendo en nuestra introducción. Y es cierto que más o menos va en ese tenor el prolegómeno de lo que es el pacto del fin. Ahora, es importante que nosotros nos demos cuenta que este pacto, este momento tan difícil, este terrible tiempo que va a vivir, porque toda la gran tribulación de alguna manera se rige bajo este pacto. Así como la iglesia se rige bajo un pacto, Israel se regía bajo un pacto, también la iglesia, de hecho Israel, volviendo un poquito, Israel se rigió bajo varios pactos que Dios había hecho con ellos. Principalmente se regía la nación, me refiero al pueblo de Israel, ya incluso estando en Canaán, en lo que era Éxodo 19, 5 y 6. El pacto que Dios hizo con ellos era un pacto condicional, pero también ese pacto estaba fundado en un pacto sempiterno, eterno, en un juramento, que era lo que se hizo con Abraham en el capítulo
desde el 12 al 17, que se hacen las promesas, el juramento y el pacto con la descendencia de Abraham, pero este sí es un pacto eterno, un pacto no condicionado a ciertas cosas, sino que era un pacto que Dios se había autojuramentado a él mismo, que lo cumpliría y que la descendencia de Abraham sería numerosa, poseería la tierra, que hasta el día de hoy es de ellos, y eso haría que Israel funcionara en una manera fundamentada más en el pacto abrahámico que en el pacto mosaico. Pero también estaban pactos como el del día de reposo y otros más que Dios hizo, con el caso también de la monarquía, caso del pacto davídico, que también es sempiterno o eterno. En la casa de David será siempre la que reinará en Israel. Y bueno, así nosotros podemos ir viendo que Israel siempre se fundamentó en pactos. La iglesia también está fundada en lo que llamamos el nuevo pacto, lo que Jesús instituyó en el aposento cuando estuvo con sus discípulos en la cena pascual, y de esta forma la iglesia también le rige ese pacto desde que el Espíritu Santo llegó a el mundo, o llegó a estos 120 que estaban orando, según nos informa Lucas en Hechos 1 y 2, y de ahí comienza la predicación del Evangelio y se empieza a formar primeramente la iglesia desde Israel y por israelitas, y después comienza también a entrar el grupo de los gentiles y todos ellos forman un cuerpo. Ya hemos hablado en algún momento en lo que era un contraste y diferencias entre Israel y la iglesia, pero en algunos puntos vemos que ambos grupos coinciden, y en este grupo se llama la iglesia de Cristo. Como hay un nuevo pacto, entonces la iglesia se rige en forma distinta a lo que era Israel. Así también la gran tribulación se rige en un pacto que por supuesto es un pacto que no del todo está auspiciado por Dios, pero Dios lo permite y tiene, dice Daniel al final del 27, tiene determinado hasta que se derrame todo sobre el desolador. De alguna manera, el que va a provocar que ese pacto se firme, se haga y funcione, va a ser Dios. ¿Pero por qué? Porque va a ser a su vez el castigo final que tendrá la nación de Israel, porque a veces vemos solamente a la nación de Israel como víctima, pero cuidado, no es solamente que es la víctima del pacto que se hará con el anticristo, sino que también Dios llevará a su nación a la angustia más grande que en su vida esa nación ha pasado. Si creemos que lo de Hitler fue grande y que lo de los progromos, como se han hablado anteriormente, y demás ha sido algo horrible hacia los israelitas, ni siquiera llegaron todavía a lo peor, porque eso viene al futuro y quizás no muy lejano, estamos a corto plazo de eso. Así que es importante entender que este pacto que se va a firmar con la nación de Israel es un pacto que de alguna manera Dios lo permite por la dureza de corazón de Israel y por seguir insistiendo en que puede regirse sin su Dios. Israel no puede, no debe nunca buscar regirse bajo sus propios pensamientos, porque siempre eso le ha llevado a la destrucción, a la ruina, y le ha llevado verdaderamente a la ceguera espiritual. Por eso es importante entender que este pacto es algo que Dios ya lo ha determinado. Fíjense, si ustedes van al versículo 24, dice: 70 semanas están determinadas, o sea, están decretadas, si queremos usar esa palabra, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Ojo, el pecado que se pone fin,
la expiación de la iniquidad no es solamente del mundo, sino del propio Israel. Recordemos que las 70 semanas están principalmente ligadas a Israel. Por eso dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El pueblo de Daniel era o es Israel, no era otro pueblo que sean los persas o babilonios donde estaba él cuando recibía estas visiones. Hay que entender que también la expiación y el fin del pecado para la nación llegará en esta semana número 70 que aún no se ha cumplido. Así que es importante que nosotros atendamos con buen entendimiento, valga la redundancia, esto que estamos hablando. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. No voy a hablar de las 70 semanas y todo lo que abarca su historia porque no es nuestro tema. Ya se ha hablado sobre esto, pero sí me centro en el versículo 27, en ese pacto que se va, o ese pacto que se confirmará en esa otra semana, con muchos. Y esos muchos no son solamente algunos gentiles que participarán, es la nación de Israel que en una algarabía engañosa aceptará al anticristo como su Mesías, como el que soluciona todo y el que trae la paz a Israel. Y ahí está lo que también se hablaba en la introducción de este estudio, en la presentación que se hacía, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Así que vamos a seguir entonces, esto recién fue, si podemos decir, el prólogo. Vamos a entrar a la introducción entonces de lo relacionado al pacto del fin. Cuando hablamos de temas proféticos en las Escrituras, entramos a un tema muy amplio y escabroso de tratar. Son tantos los detalles y principios que regulan el estudio de la profecía que se hace bastante tedioso ir hilvanando un punto y otro e ir cuidando los detalles que esto implica. Por eso, cuando entramos al tema del título que nos aboca en este tema, no es de menor la importancia que le debemos dar. Es una asignatura dentro de la profecía bíblica que nos lleva a un tiempo no cumplido y que nos da un panorama muy fiero y aterrador en relación a Israel y su futuro, no muy lejano quizá. Cuando hablamos de asuntos sobre la gran tribulación, todo debe estar interrelacionado y asociado de forma conjunta, porque así lo estableció Dios. Es importante entender que lo que ocurrirá en el período más violento y horrible de la historia humana fue designado, como hemos dicho, por Dios, y Él lo anunció, dando tiempo a la humanidad para que se arrepienta y se libre de esta época tan perturbadora para, repito, la raza humana. Es muy importante que nosotros entendamos que el tiempo que le espera a Israel, el tiempo que le espera también a la humanidad para ese momento, una vez que la iglesia parta a la presencia del Señor, va a ser algo impresionante. Ahora, es cierto que la gran tribulación, que no va a ser nuestro tema en este tiempo de estudio, sino va a ser solo una parte lo que vamos a tocar, y quizás una de las partes más conocidas también de la gran tribulación. Entendamos que también implica el castigo a la impiedad humana, implica las plagas, implica los derramamientos de la ira de Dios que se va a hacer a través de 21 juicios, comenzando con los sellos, siguiendo con las trompetas y después con las copas. Entran muchos aspectos en la gran tribulación que nos llevaría muchísimo tiempo si queremos detallar cada uno de ellos para de esta manera poder desarrollarlos. Incluso tenemos que tocar las entidades misioneras que tiene la gran tribulación. Misioneras me refiero a que se predica el evangelio. Todo esto
entra dentro de la gran tribulación y está bastante bosquejada en relación a capítulo 6 de Apocalipsis. Ahora, es importante entender que es parte de la profecía divina, es parte de lo que Dios estableció para el fin del mundo. Muchas veces las iglesias están esperanzadas y quieren, hasta pretenden, que Dios tiene que librarnos y que Dios tiene que pisotear y aplastar a toda esta gente que está queriendo estorbar la obra de Dios y que quieren muchas veces tumbar todo lo que se va a hacer. Y quiero ser sincero, hermanos, si las cosas no se hubieran puesto tan mal como se están poniendo y no empezaran a haber tantas restricciones como estamos viendo, quiere decir entonces que el plan de Dios está fallando. El Señor Jesús dice que en el último tiempo la maldad se iba a multiplicar. No es que iba a frenarse, y no dice en ninguna parte, ni el Señor Jesús, ni los apóstoles, e incluso los profetas, cuando hablan de los postreros días, hacen notar que en el último tiempo la maldad no será frenada, al contrario, se irá creciendo, acrecentando a un punto en que verdaderamente será intolerable la vida para los justos, para los rectos, para los que quieren seguir la verdad. Va a ser algo difícil de luchar y de seguir adelante. Por eso es importante que nosotros entendamos que el pacto del fin nos muestra qué es lo que sigue, es lo que va a continuar quizás poco tiempo después que la iglesia se vaya. Recordemos una cosa, a veces tenemos también esta, ¿cómo podríamos llamarlo?, idea, este concepto en que se va a la iglesia, inmediatamente al otro día comienza la gran tribulación. Y no es que la Biblia habla de esta manera. Recordemos que el arrebatamiento de la iglesia no es el que marca el inicio del pacto del fin, sino que la firma del pacto que se hará, que la Biblia no dice en qué momento, sí, por supuesto, vemos por las profecías que se va a ir la iglesia, pero después de ese tiempo, por algunas guerras que se van a librar en su momento, en la época de la gran tribulación, o incluso previos a la firma del pacto, pueden haber guerras del establecimiento del anticristo, para que él se afirme, porque recordemos que hasta el día de hoy hay movimientos que resisten al nuevo orden mundial, al nuevo orden mundial, que ahora también se lo dice, se resisten a la nueva normalidad y se resisten a todo lo que viene de la élite. Entonces, quizás estos grupos que muchas veces son clandestinos o son grupos visualizados en las noticias y en los medios, pero que tienen cierto poder todavía en la política, en los ejércitos, quizás querrán forjar una resistencia o a un sistema paramilitar, o sea, fuera de lo que son los gobiernos, para de esta manera tratar de librar una batalla para que no lleguen al poder. Esto será algo que no se podrá lograr. Recordemos que todavía vivimos en una época en donde muchas naciones son poderosas y cada uno batalla por su libertad individual. Caso de Estados Unidos, Rusia, China, los árabes, también otros países, la misma Unión Europea, que tienen sus ejércitos y cada uno trata de batallar, aunque hay ciertas unidades, entre comillas, como vemos lo que pasa en la imagen del Daniel capítulo 2, que el barro y el hierro no se pueden unir, entonces hay uniones falaces en ciertos aspectos, pero todo está demasiado como que muy frágil y por cualquier cosa podría romperse. Entonces estos asuntos son los que por ahí empezarán a
verse en una manera más enfrentada cuando la iglesia se vaya y comiencen algunas guerras previas a lo que será la firma del pacto, hasta que el anticristo se afirme mundialmente como el líder reconocido. Esto puede llevar cierto tiempo, pero bueno, esto lo dejaremos para quizás otra oportunidad, o quizás otro expositor lo podrá explicar, y algo sé que se ha hablado de esto. Continuamos entonces con lo siguiente en nuestra introducción. El propósito de la gran tribulación es la destrucción de la impiedad y acabar con el misterio de iniquidad, que para ese momento no será más un misterio, será la revelación de la iniquidad, como podemos ver en 2 Tesalonicenses 2:7, que dice lo siguiente: porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente que hay quien ahora lo detiene hasta que él mismo sea quitado de en medio. Esto quiere decir que hoy, todavía para la gran mayoría de la población mundial, y recordemos que este misterio de iniquidad ya se fue fraguando desde hace siglos, se ha fraguado lo que podemos decir la iniquidad. Obviamente, Satanás, desde que pierde el control sobre la humanidad, en el sentido que ya la humanidad puede tener una salvación, puede salir del imperio de la muerte, o sea, no estar ya simplemente terminando la vida con la muerte. Una vez que Cristo ganó la victoria sobre la muerte en la cruz del Calvario, Satanás se puso en acción para poder llevar adelante el engaño a como se pueda y el dominio de las masas, y ha logrado cierto porcentaje de las mismas hasta cierto punto en épocas de la historia, pero nunca lo ha podido hacer en forma total y completa. El día que él mismo sea quitado de en medio, hablando del Espíritu Santo, sea quitado de en medio en la humanidad que él reside hoy o habita en la iglesia, y una vez que sea quitada de en medio la iglesia de Cristo en el mundo, entonces ese misterio de iniquidad se va a revelar, y ya será una obra que no es más misterio, sino una revelación declarada de la iniquidad y de la completa dominación de las masas en sus mentes, en sus emociones y en todo lo que se va a hacer. Ya lo hablaremos un poquito más adelante de esto, pero parte del pacto del fin justamente será esto, que Satanás se va a revelar en el anticristo, y el hombre de pecado realmente va a, de alguna manera, revelar, mostrar, abrir lo que era un misterio, y ahora esto se convertirá en lo peor. Por eso la gran tribulación, uno de sus propósitos es destruir la impiedad completamente, dejar sí que se revele completamente y ser vencida por Cristo. A su vez, será el momento en que Dios volverá a tratar de manera directa con su pueblo Israel. Esto podemos ver en Isaías 10, 20 y 23, y también en Oseas 2, 13 al 21. Vamos a leer ese pasaje para poder darle un poco sentido a esta última frase que estamos mencionando, que Dios volverá a tratar en forma directa con Israel a partir de este tiempo. Oseas 2, habíamos dicho, versículos 13 al 21. Y la castigaré por los días en que incensaban a los Baales y se adornaban de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iban tras sus amantes y se olvidaban de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la traeré
y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y aquí viene esta expresión, versículo 16, en aquel tiempo. Acuérdense que cuando aparecen estas frases, en aquel tiempo, en el día postrero, en aquellos días o algo así en la profecía, siempre se habla a un futuro. Puede ser cercano, puede ser a ciertos años, pero también puede ser un futuro muy lejano. Y recordemos que muchas profecías de la Biblia en el Antiguo Testamento tienen un doble cumplimiento. En este caso justo vemos una de estas en relación a lo que sucederá y cuál es el propósito y por qué Dios se acercará a Israel. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Hablando de nunca más, Israel hasta el día de hoy todavía sigue cerca de la idolatría y tolerando la idolatría, pero llegará un tiempo en que Dios tocará el corazón de la nación, tratará con ellos para borrar este tipo de cosas en la nación, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré de dormir segura. Todo esto será parte de lo que es el comienzo del milenio. Y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Ami, que es Israel, y Judá, los dos reinos, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Todo esto que Ezequiel va diciendo desde el 16 en adelante no se ha cumplido todavía a cabalidad. Lo que leímos desde el 13 al 15, estamos hablando de lo que será lo previo, el castigo que Dios va a hacer. Hay que leer todo el capítulo 2, pero el castigo que Dios hará a la nación durante la gran tribulación. Fijémonos, por ejemplo, también en Ezequiel 20:33, cómo Él va a llevar a la nación y va a hacer justamente esto, de hacerles ver que Él va a reinar sobre ellos, pero va a hacerlo con... Vamos a leer el 33 para que entendamos bien. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. ¿Entienden? El primero va a haber mano fuerte, brazo extendido y enojo derramado, y ahí recién llega el reino para Israel. Recuerden que la gran tribulación, como hemos dicho, el propósito principal es Israel, no es solamente la consumación de la maldad, de terminar y aniquilar la maldad o que entre la era de paz en el milenio, sino que también es el trato de nuevo para llevarlo a Israel a lo espiritual. Entendamos que Israel está hoy como la higuera que ha brotado, según vemos esto en Mateo 24:32, también en Isaías 66, 7 al 10, está en el estado social y político como nación, pero falta que vuelva al estado de viña del Señor. Entendemos por esto como la relación espiritual y de comunión con Dios, según vemos en Isaías 5, 1 al 7 y Juan 15, 1 al 5. También falta
el estado de olivo es el aspecto sacerdotal de Israel. En el Antiguo Testamento, el olivo está relacionado con el sacerdocio y los asuntos de la adoración en el templo, según vamos a ver Salmo 52:8, Zacarías 4:11, Romanos 11:17 al 26. Esto último tendrá su mayor gloria en el milenio, me refiero al estado de olivo, pero el estado de la vid o de la viña en la profecía israelita siempre será esa relación que hoy está perdida entre Dios e Israel por su endurecimiento, como veremos más adelante. Vamos a leer entonces algunos de estos pasajes que hemos mencionado en relación a estos estados de la nación de Israel. Uno ya está, los otros dos faltan, y el del medio, la viña o el estado de la vid, la vida espiritual, es la que Dios los llevará a lograr otra vez durante la gran tribulación. Bien, decíamos que Israel está restaurado de manera como la higuera que brota y que larga sus primeros frutos. Esto lo vemos, como dijimos, en Mateo 24:32. Vamos a mirar ese pasaje para poder así de esta manera ver lo que el Señor Jesús había anunciado siglos antes de nosotros relacionado a esto. Mas de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se pone tierna y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Israel brotó. Israel ramificó, sí, ya se ha de alguna manera posesionado entre las naciones como pueblo y nación en lo que llamaríamos nuestro mapa mundi o nuestra cartografía planetaria. Israel es uno de los países e incluso está como parte de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. O sea, se ha ramificado, ha llegado con influencias a diferentes lugares, sea con la tecnología, por medio de los tratados políticos, por medio de todo lo que es conocido en Israel, por el turismo incluso, y también por supuesto a través de la tecnología ha colaborado con muchas potencias mundiales y países que aunque no son potencias, pero se sirven de su tecnología. En síntesis, brotó y también se ha ramificado, se ha puesto verde y ha sido conocida como una planta fértil, pero ha llegado hasta ahí, hasta el estado social y político, ha llegado hasta, digamos, ese punto. Pero lo que le falta a Israel como nación hoy es llegar a la vida espiritual con su Dios. Hoy usted va a Israel, a excepción que vaya en los ambientes religiosos o los ambientes de los cristianos mesiánicos en Israel, usted ve a una nación que está prácticamente hasta peor a veces que otras naciones en el mundo en relación a la inmoralidad y en relación a los estatus políticos. O sea, es una nación que, aunque es una democracia en Medio Oriente, con todo, tiene los mismos fines que otras naciones, pero hay que entender que Dios no quiere solamente que la higuera brote y también reverdezca, sino que también quiere que verdaderamente se entregue a su Dios como pueblo, como nación, y ese es el estado en que va a ser llevado en la gran tribulación. En Isaías 66, como dijimos, 7 al 10, dice: antes que estuviese de parto, dio a luz; antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión, estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Nos damos cuenta lo que está diciendo Isaías? Seguimos con el 9. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer?
dijo Jehová, ¿yo qué hago engendrar? ¿Impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella. Esto último es lo que nosotros los cristianos, o por lo menos todos aquellos que entendemos que Israel de alguna manera es el reloj profético en la Biblia, obviamente que nos gozamos que Israel volvió a ser nación, obviamente que oramos por Israel y por supuesto verdaderamente sabemos que Dios está por traer lo más grande, pero es cierto que Israel tendrá que pasar un tiempo muy angustioso antes de la gloria final que obtendrá por mano de Dios y por el brazo extendido, ya ahora no solamente hacia Israel, sino también hacia las naciones que oprimen a Israel y que oprimirán a Israel, por supuesto, en esa época. Por supuesto, nos alegramos con Jerusalén y nos gozamos con ella y gozamos realmente y la amamos, pero sabemos que también pasarán por un tiempo muy difícil y por eso es bueno que siempre oremos por Israel. Así que, bien, entonces decíamos que Israel ha brotado, se ha ramificado. Ahora tenemos que entender que eso solamente es el estado social y político de la nación, es el pueblo de Israel que ha aparecido como nación entre las naciones. Pero también debemos ver que Isaías 5, 1 al 7 y Juan 15, 1 al 5, hablando de yo soy la vid verdadera, el Señor Jesús había dicho que sin Él nada podían hacer. La nación de Israel sin Dios no triunfa, y hoy triunfa, sí, por supuesto, porque Dios permite esos triunfos, los ayuda a ellos a triunfar en muchos aspectos. Han ganado guerras que eran totalmente incompatibles para que Israel tuviera la victoria, pero es porque el propósito de Dios con la higuera y la brotación y ramificación de esa higuera está por detrás. Pero Dios no solamente espera la restauración de la nación, el nacimiento de la nación, Dios quiere que esa nación también vaya a Él. Y como esa nación por sí misma no quiere ir, entonces Dios tendrá que llamarlos y quizás por una dura prueba, como dice Jeremías 37, cuando habla de la angustia para Jacob. Vayamos entonces a Isaías 5, que así vamos a poder ver un poquito mejor con detallada por qué decimos que hay una necesidad de restauración también en lo espiritual. Y esto sí se va a hacer en la gran tribulación. 1, dijimos al 7. Dice lo siguiente: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestre, la falsa vida espiritual de Israel. Bueno, vamos a seguir para entender lo que está diciendo estos dos primeros versículos. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mi viña y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña, hablando de Israel, que yo no haya hecho con ella, como esperando yo que diese uvas, frutos, diríamos en términos del Nuevo Testamento, ha dado uvas silvestres, o sea, frutos de engaño, frutos agrios que no son comibles? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio
y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. ¿Entendemos? La justicia, la vida de rectitud, la vida de espiritual, la vida unida a su Dios es la que los israelitas hoy no tienen. Hoy son una viña de frutos silvestres, de frutos agrios, frutos indeseables, frutos que verdaderamente son para despreciar y nadie los quiere comer en el aspecto espiritual. Y esa insensatez espiritual que vive hoy Israel es la que justamente lo llevará a este pueblo a firmar un pacto que será una catástrofe para Israel. Como hemos dicho, Juan 15, 1 al 5, todos conocemos muy bien ese pasaje donde Jesús dice: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Y así va hasta el 5, y que Israel debía llevar fruto. Recordemos que el aspecto histórico de Juan 15 es Israel y los discípulos que debían aprender y saber que iban a tener una relación con Jesucristo, una amistad, y eso les llevaría a una vida espiritual nueva con Él. Y eso es lo que esperaba para todo Israel Jesucristo, pero lamentablemente muchos fueron cortados y echados. Así que, bien, vamos a lo que es el olivo. Dice, habíamos dicho que íbamos a mirar Salmo 52:8, para poder entender un poquito más esto, y vamos a ver, para así sacarnos un poquito de dudas que a veces no vienen para nada mal. Vamos entonces al Salmo 52, dijimos 8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en las misericordias de Dios, confío eternamente y para siempre. Pero yo estoy como olivo, un sacerdote verde, un sacerdote pleno, un sacerdote que está verdaderamente en una buena vida espiritual y en una buena forma para poder estar. Pero ¿dónde está? En la casa de Dios. Zacarías, también podemos ver ahí en este profeta, que es uno de los profetas menores, pero es post-exílico, dice lo siguiente, Zacarías 4:11. Vamos a buscarlo para poder ver mejor. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? No es mi idea explicar el versículo, sino más bien entendamos que siempre el olivo en sentido espiritual va a estar relacionado al templo o a los utensilios del templo, al mobiliario del templo, en este caso al candelabro. Pero es importante entender, hermanos, que el olivo siempre se va a dar a entender en lo que se relaciona al aspecto sacerdotal de la nación de Israel, la que representa en este caso a Dios entre las naciones, la nación que representa a todas las naciones delante de Dios. Esto estamos hablando cuando Israel es el pueblo que encabeza y cuando está en perfecta relación espiritual y sacerdotal con su Dios. Esto se vivió en el Antiguo Testamento en ciertas épocas y se vivirá en el milenio. Recuerden, la restauración de olivo de la nación de Israel como olivo en el aspecto sacerdotal será recién cuando empiece el milenio. Bueno, estoy explicando todo esto, estoy tratando de ir llevándoles por todo esto para que entendamos lo que Israel no entiende hoy y no puede captar. Y uno de los pasajes principales que también nos hablan de todo esto es Romanos capítulo 11, un pasaje que a veces no se lo entiende y no se puede captar en su totalidad lo que se quiere decir en ese capítulo, pero el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 están hablando del Israel que ha perdido su entendimiento, que erró el blanco en su camino y que se ha apartado del Evangelio. 17 al 26 de Romanos 11
dice lo siguiente: mas si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, has sido injertado en su lugar en lugar de ellas, y has sido hecho copartícipe de la raíz y de la grosura del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Bueno, aquí Pablo está haciendo ver que la raíz de la iglesia, o digamos de donde sale y nace la iglesia, es de la nación de Israel. Es cierto que la iglesia ha sido fundada y formada por Cristo y dirigida por el Espíritu Santo. Por supuesto, nadie niega esto, pero hay que entender que la iglesia nace por un pacto hecho por un israelita que se llama Jesús, venido de la tribu de Judá. Y recordemos que Jesús sale de la nación de Israel, no sale de los gentiles. Entonces, si hoy somos salvos, no nos jactemos de nuestra raíz, de donde venimos y de donde procedemos. La iglesia es un cuerpo desde Hechos 2 hasta el final, cuando llegue el arrebatamiento de la iglesia. Todos somos miembros de ese cuerpo que se va formando y se va membrando a medida que los gentiles, o si israelitas también, reciben a Cristo, van siendo introducidos por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. Pero debemos saber que muchos a quienes llegó el evangelio de los israelitas al principio, por rechazo, fueron eliminados para ser parte de la iglesia por su incredulidad. Pero cuidado de nosotros, los crédulos, jactarnos contra la nación de Israel, sabiendo que procedemos de esa nación en lo que respecta a nuestro Salvador. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Bien, vamos al 19. Dirás pues, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero hubieran quedado si hubieran creído en el Evangelio de Cristo. Pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, antes teme. ¿Entendemos? Nosotros no somos parte de Israel, los gentiles, pero por la fe en Cristo llegamos a la salvación y pertenecemos a la iglesia de Cristo, pero no nos debemos ensoberbecer porque ellos hayan endurecido su entendimiento y hayan rechazado al Mesías. Es importante entender bien esto, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, teme no sea que a ti también, a ti tampoco te perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en su bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Está haciendo ver. Hay muchas maneras en que Dios corta. No voy a hablar ahora de lo que son asuntos de cortar y de lo que quiero que veamos, que Pablo está haciendo ver que nuestro sacerdocio como iglesia, lo que Pedro habla en capítulo 2 de Primera Pedro, versículos 9 y 10, lo que se habla de nuestro sacerdocio espiritual, está ligado a esto que es el olivo y que es Israel en su aspecto sacerdotal. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Y ahí Pablo va continuando hasta el final, hasta el 27, lo que habíamos hablado, pero lo que quiero que entendamos es que cuando se habla del sacerdocio, de llevar el mensaje, de ser los que tenemos el evangelio para nuestra época y llevar esto, es lo que nos ayuda a nosotros a entender que tenemos un sacerdocio santo. Israel tenía ese sacerdocio prometido desde el Antiguo Testamento. Israel tenía la posibilidad de haber sido un reino antes de pasar por todo lo que está pasando, pero por su incredulidad, por su rechazo y por su entendimiento embotado, es porque justamente llegan y están en la condición y tendrán que esperar.
Pero nosotros que por la gracia de Dios hemos alcanzado esta posibilidad, recordemos una cosa aquí. Nosotros podemos llegar a la salvación, pero puede ser que no estamos cumpliendo correctamente el sacerdocio por pecados que podamos tener. Nadie nos quitará esa salvación que tenemos porque Cristo la hizo, no porque nosotros podamos hacer algo por la salvación. Pero eso sí, debemos saber que nuestro ministerio como sacerdotes de Cristo, como personas que también tenemos un mensaje, una representación ante el mundo que no cree todavía en Cristo, puede sernos quitado porque nosotros hemos incumplido la santidad y la rectitud y justicia en relación a lo que debe ser la vida cristiana. Sí, la salvación es nuestra, no cabe duda, porque todo lo hizo Cristo en relación a la salvación, pero podemos perder la capacidad y quizás podemos ser anulados en nuestra vida cristiana por nuestra mala conducta. Así que Pablo está haciendo ver que tengamos cuidado. Estamos hablando del aspecto sacerdotal perdido de Israel y que a la iglesia se le da esa posibilidad, pero cuidado cuando un miembro, acuérdense que Pablo está hablando a un individuo, le está haciendo ver que tú puedes perder, ¿entienden? No dice ustedes. Entonces es importante ver cómo Pablo va explicando y haciendo ver que un día, versículo 26, fíjense, y así todo Israel será, versículo 25, vamos a darle contexto, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador y quitará ¿qué? De Jacob la impiedad. Entendemos, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Este pacto del que habla acá no es el mismo del que estamos hablando, sino es el pacto que Dios va a hacer con esta nación, según se ve en Jeremías 31 al 34. Los israelitas creerán que ese es el pacto que traerá para ellos el anticristo, pero será un falso pacto que no tiene nada que ver con lo que Jeremías había hablado en 31 al 34. Tristemente, podemos ver a través de lo que hablamos en el último audio, Israel cometerá errores crasos en el período de la gran tribulación. Esto conlleva consecuencias muy terribles porque pondrán su confianza en el hombre y no en su Dios. El pacto del fin, relacionado entre comillas a un convenio que hará el anticristo con Israel, firmándose con un cumplimiento de ambas partes. Se romperá a la mitad del tiempo de duración, que son 7 años. Vamos a ver un poco ahora por qué Israel va a firmar. Aquí terminamos lo que es la introducción, pero vamos a entrar al primer punto y por qué se dará este pacto del fin y cuáles son las razones. Y bueno, en los dos primeros puntos vamos a ver lo relacionado principalmente a Israel, y en los puntos terceros, cuartos, quintos, vamos a ver los intereses del anticristo en este pacto. Y así vamos a ir tratando de dilucidar, abrir un poco nuestro pensamiento a lo que va a venir a este mundo, quizás no dentro de mucho tiempo. Entonces la interrogante es ¿por qué Israel firmará el pacto con el anticristo? Porque ellos no están en un estado de restauración espiritual y sacerdotal, lo que hablamos en la introducción. Solamente se encuentran en un estado social y nacional, como vimos en Isaías 66 y en Mateo 24, 32. Pero miremos brevemente también Ezequiel 37, 7 al 11, que también nos está dando un panorama bastante interesante en relación a que Israel primeramente regresaría a la esfera planetaria, a lo que es como nación, en forma de sociopolítica, en forma, digamos,
social, como pueblo, pero nada más, pero no entraría en su estado espiritual completo como lo va a ir adquiriendo en la gran tribulación. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Es cierto, previo a la restauración nacional de Israel en 1948, por supuesto Israel pasó por un periodo terriblemente angustioso en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Como ya se ha hablado en otras charlas, primero todo comenzó con los pogroms rusos, la persecución, después esos pogroms se pasan por parte de la Unión Soviética, primero con la revolución bolchevique, y de esa manera sigue así por la URSS el desprecio a los ciudadanos israelitas en sus países dominados, y también por supuesto con Hitler, que hizo también lo suyo, matando prácticamente casi 6 millones de judíos, sino más, hasta lo que se pudo descubrir al día de hoy. Pero es cierto, habían muerto como nación, estaban prácticamente no solo en el desprecio social de muchos, sino también estaban casi desapareciendo como pueblo, como nación. Ahora, cuando llegó el momento en que se pudo hacer la organización y poder empezar a hacer los protocolos necesarios para que Israel volviera a ser nación y sea incluso reconocido por la OMS o las Naciones Unidas, entonces de esa forma Israel llegó con poco pueblo, poca gente, comprando propiedades, haciendo un montón de trámites necesarios, llegaron a ese lugar, tuvieron que recomprar tierras, pero también reconquistar el territorio, y así realmente la nación volvió a vivir, nació de nuevo la nación como vimos en Isaías, volvió a vivir como lo vemos en Ezequiel 37, y también la higuera, este símbolo nacional y político de Israel, también volvió a brotar y ramificarse, no solamente brotó, sino que se ramificó, y hoy Israel ya es conocido prácticamente en el mundo entero como nación, sea el concepto que quieran tener de Israel, pero es conocido, sea para bien o para mal de algunos, pero es esta nación conocida por todos. Ahora, como ellos espiritualmente están alejados, porque recordemos que aunque hay un grupo religioso muy fuerte en Israel, y hay cristianos incluso israelitas, no solo en Israel, sino en el mundo, pero la nación o Israel político, la mayoría no son realmente religiosos y también y más aún cristianos. La mayoría está en un endurecimiento, digamos, no quieren verdaderamente entender que son el pueblo de Dios y están viviendo como cualquier otra nación. Esto va a ser lo que va a llevar a Israel a confiar en este gran líder mundial que se va a levantar. Por el motivo de sus desaciertos serán de consecuencias nefastas. Vamos a ver algunos pasajes que nos muestran al Israel restaurado en higuera. Vamos a tratar de mirar algunos pasajes en el Nuevo Testamento que nos muestran que ellos espiritualmente están cegados.
ellos no han visto la luz de Cristo. Y puede ser que esto suena muy teológico, pero a la vez suena muy realista, porque es la realidad que viven los israelitas hoy en su gran mayoría en el mundo. La gran mayoría no conoce a Cristo, no quiere saber nada del Evangelio y tampoco quieren saber de lo religioso, incluso lo religioso de Israel. Es cierto, gracias a Dios hay muchos, pero incluso muchos religiosos de Israel no han abierto sus ojos a Cristo, solo han abierto los ojos a la ley, lo que vemos en 2 Corintios 3, 14 al 16 al final. Pero miremos Romanos capítulo 9, versículo 30 y 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Esto es lo que no tiene Israel. Mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no ha alcanzado la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por la fe, sino como por las obras de la ley. En esto está Israel hoy, en los religiosos de Israel. Por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de escándalo, y todo aquel que crea en él no será avergonzado. Muchos de los religiosos hoy en Israel, los que no son mesiánicos, verdaderamente entrarán a un estado de tremenda vergüenza por dos cosas. Primero, porque teniendo el entendimiento de las Escrituras como la tienen en el Antiguo Testamento, se darán cuenta que no solo interpretaron mal muchas profecías, sino que no se dieron cuenta que su Mesías realmente había venido y ahora es tarde para retractarse de ello, y tendrán que aceptar a regañadientes eso. Y el otro aspecto de avergonzante que tendrán será que muchos que confiaron en ellos, de los ciudadanos israelitas, y que seguramente ovacionaron al nuevo, entre comillas, Mesías que van a aceptar, todos ellos también les criticarán, porque supuestamente los guías y los que conocen realmente la profecía y lo que las Escrituras dicen, que son los religiosos, los que son los rabíes hoy, o rabinos como se los llama también, todos ellos verdaderamente quedarán en descrédito. Será una tremenda vergüenza. Sigue diciendo Romanos, pero pasamos al capítulo 11, versículo 25, que ya lo hemos leído. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este es el otro motivo por el que Israel firmará, o los políticos y los gobernantes de Israel en su momento firmarán este pacto. Es que están endurecidos, realmente están en un estado en donde no se puede romper la costra. Esto también tristemente los llevará al sufrimiento, los llevará a ese momento de gran angustia que van a pasar. En 2 Corintios capítulo 3, 14 al 16, hay otro motivo que hace que hoy Israel esté en una ceguera espiritual y no vea el peligro al que se está introduciendo al firmar el pacto. Pero los sentidos, atendamos bien, pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo, no descubierto, en la lectura del antiguo pacto. Fíjense, lo que ellos tanto reconocen como lo único que es palabra, la ley de Moisés, los salmos y los profetas, en la lectura del antiguo pacto, el cual por Cristo es quitado. Pero hasta el día de hoy, cuando es leído Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Esa conversión al Señor de Israel como nación, ese remanente que se recibirá a Cristo, según vemos en Romanos 11, 25 y 26, será cuando termine la gran tribulación y los que sobrevivan,
la misma, podrán realmente entender y se convertirán al Señor. Verdaderamente entenderán lo equivocado que estaban y también verán la misericordia que Dios tiene hacia ellos. Es por este motivo que Israel entrará y serán, mejor dicho, serán embaucados con este pacto propuesto por el anticristo, y como vamos a ver más adelante, el anticristo tiene sus intereses también, pero Israel principalmente tiene un interés con este pacto. Es un interés muy importante y que hoy se ve muchísimo en las noticias, en los, digamos, en lo que son los programas periodísticos, no solamente en canales de televisiones, sean de aire o de cable, sino también incluso en el periodismo independiente que hoy ya hay en varios portales. No solamente en YouTube, sino también en portales y ministerios que se hacen. Y va a ser ese segundo punto, ese segundo interés que tiene Israel, y en especial el Israel religioso de hoy, pero que está siempre aferrado a la lectura del antiguo pacto, que incluso no lo entienden completamente. Y en el segundo punto lo vamos a ver, y es el interés en demasía que tienen los religiosos por el templo en Jerusalén. Bien, vamos entonces al segundo punto. Los anhelos de Israel para tener construido el templo en Jerusalén por parte de los religiosos será una presión fuerte en los políticos del momento. Esto último impulsará mucho la firma del pacto, más por el carisma inicial que mostrará el hombre de pecado. Para captar mejor esto, vamos a ver entonces un análisis que se hace en Mundo Cristiano. Es un portal de noticias también que se da, y ellos en el 2018, el 1 de mayo de 2018, sacaron un artículo. Es bastante reciente, digamos, quizás ya han pasado más de 2 años, pero muy interesante lo que dice este artículo de Mundo Cristiano, en la edición del 1 de mayo del 2018. Ahora, antes de entrar a la lectura de este artículo, que nos va a hacer ver el deseo fervoroso e incluso los justificativos que van a poner para la construcción de este templo, que repito, será permitido por Dios, y Dios profetizó que iba a haber un templo en la gran tribulación, pero va a ser el único templo en donde la gloria del Señor no estará. Todos los templos que se construyeron antes de este, incluso el que fue destruido por el general Tito en el año 70, todos tuvieron la presencia de la gloria del Señor. En todos ellos Dios se glorificó. En el primero, el de Salomón, cuando la gloria de Jehová entró mientras estaban ministrando y tuvieron que todos salir, Dios de alguna manera, podemos decir, santificó ese templo. El segundo templo, que es el templo, digamos, que comienza la construcción con Zorobabel, Ageo y Zacarías, pero también va transcurriendo los siglos, se lo vuelve un poco a destruir, después se vuelve a regenerar, y Herodes lo termina y lo construye durante 46 años. Bueno, ese templo también fue glorificado por Dios en la persona de Cristo. Recuerden lo que dice Juan capítulo 1, versículo 14, que y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Aquel verbo se hizo carne, dice al principio, y vimos su gloria. Entonces, obviamente, el que Jesús haya santificado ese templo 2 veces en su ministerio, al comenzar y prácticamente al finalizar, echando a los cambistas, a los animales y todo, es porque él mismo lo llamó casa de oración, no de ladrones, sino de oración. Entonces, de esta manera vemos que estos 2 templos sí tuvieron propósitos divinos para que la nación de Israel siempre volviera a la adoración a su Dios. Pero este templo que se va a construir en la gran tribulación y que será destruido a poco tiempo de su construcción, y no tardarán mucho en hacerlo, va a ser también el lugar que el anticristo mismo querrá que se construya. Él necesita que ese templo se construya para así afamarse como el líder mundial, que reina desde donde reinará en nuestro Señor Jesucristo en el futuro, pero Él se querrá presentar. Por eso, como vemos en 2 Tesalonicenses, Él dice, se hace pasar por Dios.
y quiere que la adoración sea solo hacia Él. Entonces, entendiendo esto, los israelitas que hace siglos anhelan nuevamente que esté el templo, hoy no lo pueden hacer porque está el domo de la roca en ese lugar, pero anhelan. Va a haber una forma, a tal punto va a ser la persuasión, la sagacidad con la que va a actuar el anticristo, que el templo se podrá construir en el lugar indicado, y esto para los israelitas será un afán cumplido. Pero fijémonos en este artículo y veamos lo que dicen algunos de los maestros y rabinos en relación al instituto del templo. El título de este artículo es: Un movimiento en Israel impulsa la construcción del tercer templo de Jerusalén. Dice lo siguiente: es un elemento clave de la profecía bíblica que involucra el regreso de Jesucristo a la tierra, la construcción del tercer templo de Jerusalén. Un movimiento en Israel está trabajando para que esto ocurra. El 7 de junio de 1967, una brigada israelí comandada por Mota Gur hizo un anuncio que los judíos habían esperado oír durante unos 2000 años, o cercanamente a 2000 años. El monte del templo está en nuestras manos. El monte del templo está en nuestras manos, dijo Gur. Retomar este templo fue importante por varias razones. Por un lado, es donde el rey Salomón construyó el primer templo judío o israelita. Después de los babilonios lo destruyeron. Zorobabel puso la primera piedra para su segundo templo, que más tarde fue ampliado por el rey Herodes. Después cayó en el 70 después de Cristo en manos de los romanos, cuando el comandante Gur declaró que el monte del templo estaba de vuelta en manos de los israelitas. Revivió la esperanza por un tercer templo tan esperado. La guerra de los 6 días fue un milagro de proporciones bíblicas, dicen los rabinos, y fue una apertura para una nueva era para Israel y el mundo entero, dice el rabí Chaim Richman del Instituto del Templo. El rabí Richman del Instituto del Templo está dedicado a la reconstrucción del templo israelita. Él lo ve desde la guerra de los 6 días como un cambio profético. Esto lo dice Richman, la Biblia no dice tal cosa. Pero bueno, fíjense cómo el sentir en los religiosos va creciendo, y cuando se pueda dar esto, lo van a aceptar a como dé lugar y quien les dé la posibilidad de impulsar la construcción. Sería difícil no ver lo que ha sucedido en los últimos 50 años como un hecho tremendo, no solo cumpliendo la profecía, sino por ser un tremendo salto, un tremendo avance más que profético. Es como un beso del cielo. Un beso divino, dice Richman. Es como un pincel íntimo, como la realidad de la compasión del amor de Dios que cumple sus promesas, comenta Richman. Fíjense el sentimiento en los religiosos del templo. Vean cómo ellos se autosugestionan en todo esto para de esta forma poder darse a entender que esto es lo que Dios está marcando para ellos. Ahora, es cierto que Dios profetizó en la Biblia que el templo se construiría, pero ellos no quieren entender que el templo se va a construir, pero por un propósito con un propósito diabólico, con un propósito para el anticristo, no para ellos realmente. Ahora, enseguida aclararemos otro motivo que tienen los israelitas con el tema del templo. El rabí Chaim Richman del Instituto del Templo está dedicado a la reconstrucción del templo judío y lo ve desde la guerra de los 6 días como un cambio, repito, profético. Así lo dice él. Sería difícil no ver lo que ha sucedido, está diciendo. Bueno, sigue el artículo. El instituto
comparte una conexión clave con la batalla por Jerusalén. Su fundador, el rabí Yisrael Ariel, sirvió con la brigada con la brigada 55 de paracaidistas que capturaron el monte del templo. Después de la victoria, una guía jordana les dio un recorrido destacable. Su trabajo consistía en llevar la ametralladora de la compañía. Hay una fotografía muy bonita de eso. En realidad, la primera noche de la liberación de Jerusalén, se le dio la tarea de custodiar el lugar del Domo de la Roca, que por supuesto es donde está el lugar santísimo. La historia que nos contó dice que los soldados estaban en el monte del templo y fue como la primera hora o algo así, y se les acercó un jordano de vestido occidental que explicó que él era el guía turístico oficial para el parlamento jordano y se ofreció a llevar a los soldados y mostrarles los sitios del monte del templo. Él tomó a los soldados y al rabino y le dijo: bien, que esto es exactamente donde el santuario estaba. Aquí es donde estaba el altar y entonces aquí estaba la menorá. Y les decía todas estas cosas acerca de la historia del templo sagrado. Finalmente el rabino le preguntó: ¿por qué nos está diciendo todo esto? Y él dijo: bien, tenemos la tradición de nuestros padres, decía el jordano, y ellos de sus padres, que un día los israelitas harían una guerra y conquistarían esta montaña y reconstruirían el templo sagrado. Y asumo que esperarán mañana. Quiero que esto sea mi parte ayudándoles, relata Reichman de la historia que tiene. Reichman dice que ellos quedaron muy sorprendidos, pero en el fondo parece que no estamos listos. 50 años después esto está cambiando, con el Instituto del Templo preparando planos y recogiendo elementos oficiales del templo, tales como las prendas sacerdotales. Reichman está disipando mitos sobre el templo a través de YouTube. Todo esto significa que hablar de reconstrucción del templo ya no es considerado una idea descabellada. Hoy, un lobby del Knesset, que es el parlamento israelí, que que están constantemente hablando de los derechos israelitas de orar en el monte del templo. Hay miembros del Knesset que en realidad hablan de la reconstrucción del templo sagrado. ¿Te das cuenta que hace 20 años a estas personas no les habrían dado un momento en la televisión, en horario de primer momento en la televisión israelí para decir estas cosas? Yehudah Glick dice que hace pocos años esto era considerado algo extremo. Fanáticos, lunáticos, peculiares, hoy en día es la corriente principal, comenta. Uno de esos miembros del Knesset era Glick. Hace 10 años no había un solo miembro en el Knesset que subiera al monte del templo. Hoy tenemos 20 miembros del Knesset que están interesados en subir al monte del templo, rezar en el monte del templo y son parte de la redención del monte del templo y llevar a este monte al siguiente paso en el proceso de redención, dice Glick. Reichman ve al templo a través de los ojos del profeta Isaías,
quien escribió hace 3000 años que la casa de Dios sería una casa de oración para todas las naciones. Ojo que lo que dice Isaías es para el milenio, no para el tiempo de la gran tribulación. Aquí, esto estoy aclarando, no está en el artículo, pero aclaro, cuidado aquí. Significa que hay un Dios en el mundo y que lo mejor está por venir, y que estamos tan conectados con Él y entre nosotros con ese propósito y con toda la humanidad. Es un privilegio maravilloso, dice Reichman, estar con ustedes hoy mirando a Jerusalén desde lo alto y darnos cuenta que estamos viviendo probablemente el momento más importante de la historia. Si crees en el Dios de Israel y ves su mano en su pueblo y comprendes los enormes cambios que han ocurrido a lo largo de los años, ves que Él nos trajo hasta aquí, no ha terminado y cumplirá sus promesas, concluye Reichman. Bien, viendo lo que él cita de Isaías, podemos entender que el pensamiento de los religiosos en su mayoría en Israel está en que el construir el templo será un lugar de una religión internacional. Será para que todos puedan ir a ese lugar y encontrarse con Dios. Sí, es cierto que Isaías dijo que será casa de oración para todos los pueblos, pero ¿cuándo? Será cuando esté el Mesías, el verdadero Mesías, nuestro Señor Jesucristo, no cuando esté el anticristo. Es cierto, para el anticristo será el lugar en donde él buscará que se lo adore a él y no a Dios y a Cristo. Este es el propósito que veremos a partir de los próximos audios, mañana. Entonces vamos a ver cómo el anticristo tendrá su propósito también con el templo y por eso querrá que se construya. Pero como vemos, un segundo punto que implica la firma del pacto final es que los israelitas están convencidos que la construcción del templo abrirá una, entre comillas, paz para con todas las naciones. Es cierto que Dios los trajo de diferentes lugares del mundo, es cierto porque son profecías que en Ezequiel, Isaías, Jeremías y Zacarías se debían cumplir, pero esto no quiere decir que Dios bendecirá ese templo que ellos tanto anhelan hoy reconstruirlo. Recordemos que el templo milenial es enormemente más grande que todos los templos que se construyan antes de ese templo y es muy distinto a lo que son los templos que los israelíes conocen hasta el día de hoy. Es importante entender este punto porque esto llevará a que los religiosos, por sobre todo, impulsen la firma de este pacto. Dice 1 Tesalonicenses 5, 1 al 4. Pero acerca de los tiempos y de las sazones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Pues cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer embarazada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Los que ya no tienen su entendimiento embotado, los que no tienen el velo de los israelitas, por sobre todo hoy, que ya tienen a Cristo, serán salvos de este gran momento difícil que vivirá Israel. Dice Lucas 20 al 22. Y cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hay un tema también importante a saber: el anticristo nunca estará solo, siempre estará con ejércitos y guardaespaldas internacionales que lo estarán acompañando. Una señal para los israelitas que quizás
lleguen a sobrevivir y que posiblemente entiendan el mensaje del Evangelio durante la gran tribulación, será esto, que cuando mucho ejército, que al principio no vendrán con el son de atacar a Israel, atacar a la nación, quizás simplemente vendrán para proteger al gran líder mundial, pero Jesús advirtió, y es cierto, Jerusalén también será, por supuesto, rodeada de ejércitos para poder ser destruida al final de la gran tribulación cuando llegue el momento de Armagedón. Pero previamente siempre habrán fuerzas que estarán constantemente vigilando cada movimiento que ocurre en ese lugar. Vamos a un tercer pasaje que podemos también ver, o lo veremos mejor dicho mañana, y va a ser lo que va a suceder también en este pacto del fin, lo que dijo Daniel y lo que dijo Jeremías, pero esto ya lo vamos a ver en relación a la gran tribulación. Vamos a mirar esto con la ayuda del Señor, si así Él nos permite, el día de mañana. Por hoy vamos concluyendo. Hermano Fidel, si no me expresé a su entendimiento, le pido disculpas, pero lo que quise decirles es que el pacto que usted está citando de Jeremías 31 al 34, es sí de Dios con Israel al final de la gran tribulación. Los israelitas de hoy conocen ese pasaje, entienden ese pasaje, pero en su falta de entendimiento y velado entendimiento a la vez que tienen, pensarán, creerán que el pacto de Jeremías 31 al 34 es el que se les está ofreciendo de restauración y donde, entre comillas, Dios mismo estará entre ellos. Esto es lo que ellos creerán, es lo que ellos pensarán que se estará cumpliendo y sin embargo no será así. A eso a lo que me refería cuando le contesté anteriormente la pregunta. No estoy diciendo que Jeremías 31 al 34 es el pacto que se hará con el anticristo. No estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que los israelitas en su autoengaño, en su pesadez espiritual, creerán que esto será así, pero sin embargo caerán en el engaño y se darán cuenta que esto no era así y que ese pacto aún no ha llegado. Aunque al principio así lo crean, no será así. Es esto lo que le quise decir en la breve respuesta que le di anteriormente. Espero que ahora sí se haya entendido. Gloria a Dios. Paz y gracia de nuestro Señor. Estoy escuchando los audios, hermano Héctor, muy interesante, y veo que se hacen algunas preguntas y se responden algunas a sí mismo. Entiendo perfectamente el espíritu que guía su predicación, pero me parece que es necesario hacer unas aportaciones para que este tema se entienda con más claridad. El nuevo pacto no es una sorpresa para nadie. Dios ya les había anunciado la necesidad de hacer un nuevo pacto a Israel y a Judá, debido a que el viejo pacto había sido invalidado. Y el nuevo pacto se pone en vigencia en la cruz del Calvario. Jesús se lo anuncia a sus discípulos. Y en el mandamiento que les imparte la Gran Comisión que se cumplió y se sigue cumpliendo parcialmente en algunas congregaciones, en otras están tratando cualquier cosa menos cumplir la Gran Comisión de Jesucristo, les abre el nuevo pacto la posibilidad de ingresar en él a todas las naciones de la tierra. Cuando le dice ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, hacer discípulos a todas las naciones, está cambiando el ministerio que tenía Jesús en vida, como hombre. Les cambia todo y les
y les exige que esperen a que venga poder de lo alto, porque en las condiciones que estaban no iban a poder cumplir ese nuevo pacto, porque no lo iban a poder entender, no lo iban a poder sobrellevar sin el Espíritu Santo. Por eso en Juan 16 les dice, tengo muchas cosas para decirles, pero ahora no las van a poder sobrellevar. Pues bien, ese nuevo pacto es para la iglesia, pero era para todos. ¿Por qué les mandó Jesús? Primero Jerusalén, después toda Judea, después Samaria y después al resto del mundo. ¿Por qué? Porque a los judíos nunca se los iba a dejar afuera. El problema está que el israelita, el hebreo, que no había creído a Jesús hombre, no le creyó al Jesús resucitado, ni mucho menos le creyó a los enviados de Jesús. Los persiguieron, los asesinaron, les hicieron la vida imposible. Entonces, en la gran tribulación, en lo que viene, con toda la información que los israelitas tienen, y todavía no se dan cuenta que ese pacto que están a punto de realizar el Vaticano, Israel y los árabes, de donde va a surgir el anticristo y la bestia, es precisamente lo que está anunciado que va a suceder. Va a instalar el sacrificio, la ofrenda. Todavía no tienen un templo, lo van a tener que construir. Hay proyectos que en 3 días lo van a levantar al templo. Parece imposible, no lo es para Dios. No lo va a ser para Dios, y menos para los hombres de Dios. Así como en 6 días destruyeron a todos sus enemigos, la fuerza aérea de todos sus enemigos en tierra, en la guerra de los 6 días, ¿por qué ahora sería difícil hacer el templo en 3 días? El tema está que no han creído, y Armagedón se va a producir, y el Jordán se va a secar para que cruce el ejército que viene del oriente. Son muchos millones de hombres, cientos.